Un saludo a la gente que nos está mirando de todo el país. Saludito. Estamos acá, aquí Cosquín. Ahora quiero dar vuelta a la cámara y no puedo, porque ya arrancó el... Acá está. Ahí está, hago mi aparición. Buenos días, país. Esto es Psicología en Educación 2022, modalidad híbrida. Estamos hibridando hacia nuevas formas de nuestra especie humana. Así que esto lo hacemos en vivo, acá desde la educación pública, para todo el país, para todo el mundo que nos está viendo. Bueno, estamos con estos inconvenientes técnicos, por eso estamos saliendo momentáneamente por Facebook. Estamos esperando que venga la asistencia técnica de la facultad. Una cuadrilla de rectorado está saliendo acá para la facultad para colaborar con la educación pública, con la psicología en educación y la facultad de psicología. Así que ya tenemos el primer like motivador de la mañana y estamos en vivo para todo el país. Va llegando gente, vamos saludando. Acá cambio la cámara, enfocamos a la gente en modalidad híbrida, televisión en colores. Gracias, Pinky, por tu primera transmisión en colores allá por los años 80. Buen día. Así que momentáneamente estamos en Facebook, ya nos vamos a pasar al Google en cualquier momento. Tenemos un boicot de Don Zuckerberg en este momento, que nos está cambiando las claves. Otro intento del neoliberalismo de frenar la educación pública. Y te lo digo a vos, Coloradito, te desafié todo el año pasado y no viniste con Mayweather y Milei, no viniste. Y ahora nos está saboteando de nuevo, pero la educación pública no se detiene y psicología en educación menos. A donde haya un aula estaremos dando clases. Me emocioné. Bueno, entiendo que hay gente que debe estar en este momento esperando en el Google Meet, haciendo clic, 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 largando insultos e improperios, pero bueno, el vivo es así. Eso lo experimentó Soledad Silveira en la primera versión del Gran Hermano, que todo le salía mal, que decía para allá y era para allá, y bueno, el vivo tiene estas cosas, porque no hay nada más real que salir en vivo en televisión. Así que bueno, dicha esta introducción, el ingreso de la más mediática al aula universitaria a partir de la televisión en vivo. ¿Qué tal? Buenos días, sigue llegando gente, vamos a filmar porque esto es televisión, ¿verdad? Nos está mandando en este momento un saludo a Guillermo Andino. Acá, gracias Mariana por venir a ayudar. Llegó la cuadrilla, un aplauso para la cuadrilla que viene a contribuir con la educación pública. Estamos transmitiendo por Facebook. Qué bien. Así que ¿Qué nivel salimos por todos los medios. Es así, too much. Así Yo que, venía a decir, esto no es Harvard. esto no es Harvard. No, pero intentamos. Pero es la UNR. Yo estuve varios años en la producción de Jorge Rial, así que tenemos que largar algún chimento en este momento. Tenemos que largar... ¿Alguien es hijo de Maradona acá? Que lo diga, por favor. Esto en Harvard no pasa, como dice Marianita, pero acá le ponemos más onda. Ya tenemos gente conectada al Facebook mientras intentamos con el Meet. Así que cuando el Meet esté habilitado, ponemos la batiseñal. Traje otra notebook por la... ¿Cómo? Traje otra notebook. Está bien. Sí. Bueno, estamos en la hibridez. ¿Qué significa la hibridez? Usted siempre me hace preguntas para las que yo no tengo respuesta.
Digamos, la hibridez es la hibridez. Yo he fundado el Centro de Estudios Tautológicos, que se define por estudiar la tautología. Allí estudiamos la tautología y definimos la hibridez como la hibridez, en sus diversos modos de hibridez. Hay muchos tipos de hibridez. Está la hibridez, está la otra hibridez que es un poco más hibridez que la otra. Y está la que es un poco menos híbrida que la otra. Es decir, estamos en una bimodalidad, presencial, virtual. Lo que ha dejado la pandemia. Lo que nos ha dejado la pandemia, es correcto. Extraño el alcohol. No sé si voy a poder dejar el alcohol en gel. Estoy yendo a una granja de rehabilitación. Es muy difícil, es muy duro. Yo le pongo alcohol en gel a todo, a la ensalada. Es un camino de ida. Esos son muy jóvenes, no saben lo que es esa propaganda. Las drogas son un camino de ida, no te subas. Pueden verlo por volver, todos los chistes que no entienden, ustedes lo googlean y les sale algún video en blanco y negro de alguien haciendo ese chiste. Seguimos intentando. Quiero denunciar un boicot de Mark Zuckerberg a la UNR en este momento. Quiero que esto se haga público, quiero que los medios lo levanten, algún fiscal de turno que lo tome. Siempre tenemos que enfrentar un complot. Acá la gente saluda, yo saludo. Gracias por estar, gracias por venir. Aquí Cosquín. Vamos por más. No con una, con dos. Me siento el muñeco Matei con el torreón del monje en este momento cuando me remango. ¿Cómo andamos con la Tampoco creo que conozcan a Matei. No importa. Esto es la universidad. La universidad nunca fue vanguardia. Siempre tenemos ese efecto retardado con las cosas. Seguimos intentando. Con otras clases pasó lo mismo. ¿O esta es la primera vez? Es muy lento el Wi-Fi. No sé si para vos. Ah, no, porque este dispositivo es más rápido. Como ven, ¿No estás conectado con tus datos o con Wi-Fi. ¿Querés que me pase datos? tiene como lento? Tenemos muchas computadoras. Ahí va. Esto recuerda a las películas de los años 80 del Pentágono, siempre lleno de computadoras y cosas. Paciencia. Paciencia está el positivismo. Nosotros acá hacemos otra cosa. Súper positivo. Muy fino el chiste que acabo de hacer. Se sigue sumando gente al equipo técnico. Se viven momentos de tensión en la Facultad de Psicología. 21. Cayó, miren. Me la gritaba. Paciencia, vayan a bioquímica. Bueno. Seguimos intentando, se viven momentos de tensión. Está muy lento. Yo creo que hay un complot entre Mark Zuckerberg y Vladimir Putin en este momento. Y las notas. Todo parece intentar que estamos cerca de resolver el enigma. Todo parece ser. Todo parece ser, pero esto es televisión, todo puede caerse en cualquier momento. Como dijo Tuzán, puede fallar. Notable convocatoria de alumnos y alumnas de la Facultad de Psicología, 8:30 de la mañana, para esta experiencia única de la televisión argentina, la clase híbrida saliendo para todo el país. Nos mandan saludos de La Quiaca en este momento, de San Juan,
pueblos aledaños. No, ¿qué pasa? Hay gente que se está conectando desde Asia Central. Saludan, yo saludo. El saludo no se le niega. ¿Muchos tenés conectados? 36. Bien. Buena convocatoria. Sí. Estamos saliendo en vivo para todo el país. Se viven momentos de tensión. El equipo técnico está trabajando arduamente por conectarnos en este La chica momento. de informática me está preguntando que no explica. Todo un equipo de gente. El rector está atento a lo que está pasando en la Facultad de Psicología en este momento con todo su equipo. Reunión de urgencia del Comité de Crisis de la UNR. Todo un país haciendo fuerza para que el Google Meet ande. Parece que sí. Parece que sí. Parece que sí. Yes. No te puedo creer. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Admitir a todos. Sí, ¿se puede grabar? Sí, se puede grabar. Admitir a todos. Si, mirá, si seremos inclusivos, que admitimos a todos acá. Y Lo estamos logrando. lo estamos logrando. Lo estamos logrando. Son momentos de emoción. En este momento hay un aplauso cerrado en el Comité de Crisis de Rectorado, felicitando al equipo técnico por el gran logro. Grabar la reunión. Grabando reunión, vamos. Después la descarga de la misma cuenta. Yo no sé. ¿Vos te ves ahí? Me veo hermoso. Si necesitas acercarlo más. Está bien. Gracias. Bueno, Funcionó. un aplauso para el equipo técnico que ha resuelto otro avance de la educación pública que no claudica ante la tecnología y el boicot de Mark Zuckerberg. Bueno. Buenos días, hermosa convocatoria, como venía diciendo, primer clase presencial después de 2 años. 2 años. Bueno. Estamos saliendo por Facebook y por Google Meet simultáneamente, como decía George Crown, Jorge Corona. Mis chistes no tienen la obligación de reírse, no hay problema. Tengo risas grabadas también que puedo aplicar en algún momento. Bueno. Sí, yo tomé la decisión de trabajar de manera híbrida porque primero considero que mi lugar de trabajo es la universidad, no es mi casa. Y segundo porque pudiendo tener esta posibilidad de estar presencial con los estudiantes y quienes no puedan por razones objetivas estar presenciales este año y adoptar la modalidad virtual, poder integrar ambos espacios. Entonces tomamos este desafío técnico, lo estamos logrando, un gran esfuerzo de producción y estamos saliendo en vivo. También, creo que asistimos a un evento inédito en la historia de la humanidad. Me pongo serio en esto porque tengo que dar una noticia. El dispositivo pedagógico, algo de esto preanuncié en la clase de presentación. ¿Vieron la clase de presentación? ¿Estuvieron presentes en la clase de presentación o la vieron por redes? Yo no vine porque no sabía, María. Yo pensé que a las 8 y era a las 6. ¿Y la pudo ver en las redes? Sí. ¿O está subida? Bien. Ese aporte tecnológico, bueno, ya existía, es preexistente a la pandemia, pero se ha instituido entre nosotros. El hecho inédito, creo yo, en la historia de la humanidad es que el dispositivo del aula, un dispositivo por excelencia,
diseñado por Comenius allá en el siglo XVII, XVI, siempre le erro, no importa, después lo chequeamos en Google, porque Google todo lo sabe. Siempre fue un dispositivo presencial. El aula tiene este dispositivo, ¿no? El docente, esta disposición de los cuerpos en el espacio, esta predisposición del encuentro entre el aprendiente y la currícula, el rol docente, etcétera, etcétera. Y esto se vio modificado de manera masiva. La virtualidad está hace varios años. Es un aporte que solo la tecnología lo ha podido generar. Es decir, es un medio técnico que hace 20 años no existía. Las videoconferencias existían hace bastante tiempo, eran raras, pero existían, uno ha participado, las ha visto, pero el hecho de que el sistema educativo masivamente pase a la virtualidad en todos sus niveles es algo que no se vio nunca y que evidentemente ha dejado sus marcas, porque hubo serias marchas y contramarchas con el tema de la presencialidad sí y no, y que esto ha sido marcado no por una decisión del sistema educativo, sino forzado por una situación sanitaria, lo cual también genera un hecho que no es inédito, que es cómo la biopolítica tiene la capacidad de reorganizarse frente a los acontecimientos sociales. Momento de tensión y de suspenso. O sea, como decía, creo que Bugs Bunny, ¿qué hay de nuevo viejo? Hay algo que es nuevo, es novedoso, esta tecnología, esta modificación del dispositivo, pero al mismo tiempo, este es el gesto, pero al mismo tiempo, la biopolítica, que es un mecanismo, o un conjunto de dispositivos, o una concepción, llamémosle, con el cual los distintos dispositivos abordan los cuerpos, vale decir, los seres humanos, se solidifica, avanza, ¿no? Y al mismo tiempo, mientras estoy yo payaseando en la camarita y todas estas cosas, participamos en los dispositivos de control más sofisticados que el ser humano ha creado hasta este momento. Este aparatito diabólico, el día que me lo compré, yo tenía el Nokia 1100, ya lo usaba de plomada para ir a pescar, imagínense las funciones que tenía, decidí cambiarlo. ¿Qué va a ser? No puedo vivir luchando contra el sistema, dije un día, me estoy quedando afuera de todo, me di cuenta que no tenía más amigos porque no estaba en ningún grupo de WhatsApp, no chequeaba las redes sociales, me gasté el aguinaldo y me compré un teléfono celular de última generación. El primer día el teléfono me hablaba. Yo pensé que otra vez estaba escuchando voces. Llamé a mi psiquiatra, lo noté preocupado. Y en un momento me dice, pero Sebastián, ¿vos cambiaste el celular? Sí, no es el teléfono el que te habla, no estás loco. A eso me alivió. Me bajó la serotonina. Claro, el teléfono tenía un dispositivo con el que yo dialogaba. Cuando lo anulé me dijo, ¿por qué? Me preguntó el teléfono. Esto es verdad, no estoy payaseando. Entonces, el teléfono tenía un sistema donde yo le podía dar indicaciones verbales. Esto a lo mejor para ustedes como si yo le esté explicando a alguien cómo se escribe en un papiro. Pero para mí, que soy un muchacho de la década del 70, nací en el 73, esto era algo totalmente novedoso, estar charlando con mi teléfono, con una máquina. Bixby creo que se llama el sistema. Bueno, la cosa, cuando lo quise anular, el teléfono me hizo un cuestionamiento. Y dije, esto ya es mucho. Hicimos terapia de pareja con el teléfono y logramos separarnos. Lo pude anular, la función. Ahora,
Al despertar el día siguiente me encuentro que el teléfono me dice dónde estuve, con quién estuve, qué gente tuve cerca, cuántas horas dormí, cuántos pasos di. Me aparecían publicidades de todas cosas con las que yo había interactuado y dije, caramba, esto es un informe de inteligencia. Ni el servicio de inteligencia más sofisticado de la década del 60 podía dar una imagen tan detallada de todo lo que yo había hecho, y todo lo que yo había hecho se ha transformado en información estadística que el mismo procesamiento de esta información me había catalogado, por ejemplo, en que yo consumía tales productos, iba a tales lugares y me aparecía permanentemente publicidad. Este dispositivo de control es inédito. Se ha perdido la conexión de la red, dice. No importa, ahí volvimos. Vamos, carajo. La videollamada terminada porque se ha producido un error. Volver a la pantalla de inicio. No, me equivoqué. Ay, me equivoqué. Por favor. ¿Qué dice? Se viven momentos de tensión. Estamos intentando recuperar la señal del Google Meet. Acá dicen que no está aceptando gente esto. Sí, estamos de nuevo. Claro. Me siento un astronauta con esto. Bueno. Aló. Hola. Ahí volvimos a ver todo, dice. Yo quiero ver todo. Admitir a todos. Vamos, carajo. ¿Ya estamos? Aparecí en otra pantalla. Bien. ¿Qué estaba diciendo? Dispositivo de control. Dispositivos de control. Estaba hablando de la información de recaudo del teléfono. Eso mismo, sí. Estoy admitiendo a todos. Lo que no sé si ahora se está grabando. Yo voy a necesitar un operador de esto. Por eso no me gusta el Google Meet, porque necesitas concentrarte en varias cosas al mismo tiempo. Según esto se está grabando. Y si no, quedará en Facebook. Grabar la reunión, dice. Grabemos la reunión. Bueno. Más usuarios quieren unirse. Vamos, más gente quiere unirse. Admitir todo. Le voy a pedir a alguien que opere esto. Bueno, seguimos. Entonces, bien, como venía diciendo, esta modificación es inédita y si la sociedad disciplinar tenía este rasgo característico de juntar los cuerpos en instituciones y desplegar esa mirada disciplinar, los dispositivos de control, según define Deleuze, nuevamente nuestro equipo técnico
se cayó de repente, lo pude poner y ahora estoy mirando, no sé si se está grabando. Admitir a todos. Sí. ¿Se está grabando? Vemos. Acá en estos puntitos. Sí. Pasa que es como muy lento todo. Sí. Las interrupciones son muchas. ¿Qué dice eso? Graba tu videollamada, inicia grabación. Ahí está. Pon admitir y iniciar grabación. Ay, Dios. Pon admitir a Ponen todos. aquí o sí, pero... Se cayó Wi-Fi entonces. O se te cerró la bomba. Todo te lo pregunta 20 veces. ¿No? Sí, viste. Voy a terminar tirando la Yo creo que computadora sí, por el toma. coso Te vas a tener que decir, y van a decir que Greenblatt es una persona violenta. por favor. Ay, Dios mío. ¿Ves? Me paso admitiendo gente. Hola. Hola. Hola a todos. Hola. No, se escucha muy bajito. Bajito. Iniciar grabación. Bueno. Otra vez. Es que me parece que no lo pusiste. Claro. Bueno, ¿Dónde hablamos ahora? Acá. esto es Facebook. Eso es Google Meet. No, porque alguien habla, pero tiene los altavoces bajos. Sí, por Te lo favor, pongo. mutea. Sí, muteame la gente. Ah, bueno, pero eso se tienen que poner mutear. El profesor le dan la mano. ¿Qué dicen? El profesor le da. No sé si querés escuchar a los chicos que están en el Meet. Lo que pasa es que no es muy complicado. Y sí, Bueno, vamos otra vez. vamos a proseguir. Me mandó un mensajito. ¿Cómo? Me mandó un Dale. mensajito. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Porque es muy difícil así. No estoy mirando los comentarios porque estoy haciendo 10 cosas al mismo tiempo. Y estoy tratando de contenerme de un colapso nervioso. Profe, Sí. la clase que viene podría decir algún adscrito, ayudante o alguien que tenga tiempo que organice el Meet desde su casa y usted se une nada más con la computadora. Lo contrato. Así no tiene que estar organizando todo, viendo todo en el Meet y solamente se preocupa por los comentarios de Facebook o si alguien habla en el Meet. Te pide un genio. Lo contrato. Bueno, de última, Raquel. Sí, ¿Podés? sí. ¿Me irás sentando ahí? Claro, manejame esto que... Les presento a Raquel Lelorza, ella es ayudante de cátedra. A partir de este momento, El ayudante. acá tenemos al gerente, pero no salgo en la filmación. Ah, va. Ahí está. Bueno, seguimos. ¿Dónde había quedado? Estaba hablando de la información que recaudan los dispositivos de control. Bien, este cúmulo de información es inédito y se ha fortalecido a partir de esta experiencia. Piensen, yo este verano tuve la posibilidad de irme unos días a la costa y hasta los churreros te vendían con Mercado Pago. Todo eso se registra. O sea, tenemos sistemas de escaneo y de registro mucho más sofisticados y estamos mucho más adaptados a eso que en otro momento. Sobre el final de la clase voy a explicar algunas cosas de cómo vamos a intentar funcionar. Yo les pido disculpas por los inconvenientes técnicos, por la situación. Iremos acomodando las cosas en el curso del año. O sea, los que vienen presencial no van a tener problema en este punto y vamos a tener que ir ordenando, sobre todo los estudiantes que cursan el práctico de manera virtual en este espacio.
Entonces, una vez que finalice esta clase, yo voy a subir a comunidades la clase y voy a abrir un foro en el que están obligados a participar los estudiantes que hacen el práctico. ¿Está? Los que cursan la asignatura de manera virtual tienen la obligación de participar en ese foro en el que van a dar la asistencia. Estas clases pueden ser vistas incluso de manera asincrónica. Como quedan grabadas, no hace falta que el estudiante esté presente, porque si no teníamos que armar 10 comisiones virtuales y eso era muy complicado porque es muy difícil cumplir con las 3 bandas horarias en todas las actividades de la cátedra. Dicha esta aclaración, proseguimos. Bien. Entonces, este nuevo escenario es lo que, por lo menos, a mí me parece importante poder resituar el peso de la biopolítica. Es decir, cuando se inició la pandemia teníamos personas que cada 15 días anunciaban el fin del capitalismo, personas que anunciaban que íbamos a salir mejores, que íbamos a salir peores. Del gran aprendizaje que iba a tener la humanidad, yo desde el primer momento pensé que íbamos a salir más enloquecidos. ¿Por qué? Porque la pandemia ha sido una experiencia enloquecedora. Miren cómo estoy trabajando yo, si esto no lo demuestra, que me lo hicieron a propósito, a mí. Bien. Después llamo a mi psiquiatra y le pregunto si esto es a mí o le pasa a otras personas. Psicología en educación. Como decía en la clase de presentación, se sitúa en el 5º año de esta carrera, momento en el cual las asignaturas contemporáneas son todas asignaturas vinculadas con lo que diríamos a grandes rasgos la orientación profesional. Es decir, ya estamos en una instancia de la carrera donde las asignaturas se orientan hacia un quehacer. Tenemos salud, tenemos clínica, tenemos las asignaturas correspondientes de este mismo año. Y esto probablemente para ustedes no sea un dato importante, pero psicología en educación se encontraba en el plan de estudios anterior junto a 4 asignaturas del área. Gravitaba en la currícula de una manera distinta a la que gravita en la actualidad. Teníamos trabajo de campo educativa, teníamos psicología en educación, psicología educativa 1, psicología educativa 2 y la residencia educativa, donde los estudiantes trabajaban en instituciones educativas. Y además la residencia clínica. La modificatoria del plan del 2014 genera un cambio no menor, porque quedan 2 materias en el área educativa: perspectiva en educación y psicología en educación. No es menor. Para mí es algo relevante. ¿Por qué? Porque no sé por qué, pero fue así. Como es el amor, así. No le busquen más explicaciones. Ya está. Chiste aparte. Ya no tenemos residencias por áreas, la residencia es como una residencia general. Y tiene que ver con también momentos de inestabilidad de la institución para resolver un tema tan complejo como la acreditación a CONEAU. Antes las carreras no estaban acreditadas a un organismo estatal. Las carreras tenían, dicho ampliamente, más autonomía una de la otra. Ahora, los estándares de CONEAU lo que hacen es una regulación de las carreras a nivel nacional para que todas tengan ciertas similitudes y esto tenga a la vez reconocimiento internacional. O sea, es parte de este avance de los dispositivos de control. ¿Se va entendiendo lo que estoy planteando? Bien. Ahora, si las cosas salen bien o salen mal, eso es otra cosa. Pero el sistema propende a este tipo de movimientos. Dicho esto, psicología en educación, o sea, la educación y
La psicología no nacieron juntas, como a veces los niños creen que mamá y papá nacieron juntos. No, no nacieron juntos. Eran dos personas que tenían vidas separadas, historias separadas, y por alguna razón se juntaron en algún momento. Y a partir de ahí armaron una familia. Después cada uno tuvo sus amantes, se fueron separando, y ahora hacen como que no se conocen. Bien, más allá de esta parodia un tanto absurda que les planteo, algo de eso pasa. Es decir, la educación es una institución de la cultura que está desde que el ser humano es ser humano. Voy a decir algo que no quiero ofender a las perspectivas de género, pero desde que el hombre es hombre. Cuando digo hombre no estoy hablando del hombre varón masculino, sino del concepto de antropos, que viene de los grecios. Esto es solo para demostrar cultura cuando uno cita a los grecios. Y con esto nos referimos a la especie humana, podríamos decir. La especie humana tiene esta característica, transmite representaciones, transmite conceptos, transmite adquisiciones de una generación a la otra. Y las transmite con un grado de variabilidad llamativo. Y esta transmisión es variable a través del tiempo. Si bien podemos encontrar algunos patrones más o menos estables, podemos hablar en la antigüedad, podemos hablar de la educación en la antigüedad, en la educación en la Edad Media, la educación en los distintos momentos de la modernidad, incluso en la actualidad, en este momento. Para vos, Zuckerberg, que nos quisiste boicotear, sé que estás atento a la clase. Se viven momentos de euforia en el comité de crisis de rectorado. No sé, diciendo esta pavada me perdí. ¿Qué estaba diciendo? Hay ciertos patrones más o menos estables. La educación es un rasgo de nuestra especie, y sobre todo esa variabilidad. Por ejemplo, nosotros nos podríamos entender mejor con una persona del siglo XIX que con una persona del siglo XII. ¿Por qué? Porque estamos atravesados por instituciones más o menos similares. Al cabo de un tiempo podríamos entender, y esa persona a lo mejor podría comprender, que la ciencia, que es algo que conoce, llevó al ser humano a un avance incalculable. Piensen ustedes que yo soy de una generación que a mis 20 y pico años escribíamos cartas a mano para mandarle a nuestros parientes, amigos, amigas que vivían afuera o en otra localidad. Se escribían cartas a mano, no mandábamos ni mails. En 40 años, 30 años, 20 años, la tecnología cambió nuestra vida de manera radical. Ahora estamos pudiendo cursar online. Esto era impensado. Ahora, a alguien del siglo XIX le podríamos explicar. A alguien del siglo XII probablemente no. ¿Por qué? Porque vivía atravesado por otras instituciones. La institución que, digamos, nos atraviesa a nosotros y nos hace comprensible ese código común es la modernidad. Por lo tanto, la educación tiene una doble acepción. Esto, si ustedes ven el mapa conceptual de la asignatura, lo van a ubicar, y si leen el texto Panorama de Psicología en Educación, que es el texto que yo planteo como inaugural y encuadrador de la asignatura, se plantea que la educación tiene una doble acepción. Una doble acepción en el sentido antropogénico, la creación humana de lo humano, término de Castoriadis, y una dimensión disciplinar, es decir, institucional. Cuando decimos disciplinar, la disciplina tiene también como una doble acepción. Por un lado, disciplina en el sentido coercitivo del orden,
Y disciplina también en el sentido de campo disciplinar, es decir, la ciencia, una disciplina científica. Disciplina en el sentido del orden y disciplina en el sentido de un campo científico, es decir, todo lo que produce la modernidad lo convierte al mismo tiempo en un objeto de estudio. Esto Foucault lo retrata maravillosamente cuando analiza, si no me equivoco, en Las palabras y las cosas, cuando analiza el cuadro de las meninas de Rafael. No Rafael el cantor español, el que les hacía la cámara. ¿Lo tienen a Rafael? Bueno, googleen Rafael, pongan videos de Rafael. El niño. Acá están pidiendo entrar. Yo diría que para entrar al Google Meet vamos a ponernos un poco malos. Vamos a poner un horario. Quien no entra a partir de cierto horario al Google Meet. Pasa que como se está cortando, bueno. No me importa. Lo ve después. Está interrumpiendo cada rato. Bueno. Entonces, la antropogenia, estamos hablando de esa característica humana de lo humano que no puede evitar transmitir. El ser humano no es la única especie que transmite un conocimiento de una generación a otra. Estudios recientes de la Universidad de Massachusetts, siempre hay que citar la Universidad de Massachusetts cuando uno dice un estudio reciente, nadie te lo discute. Y podés tirar un bolazo de acá a la China, pero es decir, la Universidad de Massachusetts lo estudió y la gente dice, Massachusetts. La Universidad de Massachusetts ha comprobado en este mismo momento que hay especies que también transmiten conocimientos. Por ejemplo, las orcas, las ballenas orcas, que en realidad me enteré gracias a mi hijo que no son ballenas, son delfines. Son delfines súper desarrollados, pero son delfines. No son ballenas, no le digan más ballena a una orca porque se ofende. Si van a Mundo Marino y dicen mirá la ballena y se come automáticamente al buzo táctico que está entrenándolo. Pobre, años diciéndole ballena a la orca y la orca en silencio. Soportando el asedio, soportando el bullying. No le hagan bullying a la ballena orca, porque si van a, ¿cómo se llama? La península de Valdés, corren cierto riesgo, porque es un bicho rencoroso la ballena orca. Se acuerda de todo lo que le dijeron ballena. Pídale perdón a la ballena. Vamos a organizar un tour a la península de Valdés y todos le vamos a pedir perdón a la ballena orca. Delfín le vamos a decir, y la ballena nos lo va a agradecer. Las orcas tienen tácticas, y esas tácticas varían por las colonias. No tienen las mismas tácticas de cacería. Se enseñan. Los adultos le enseñan a las crías esas estrategias y esas tácticas. Tienen tácticas de combate, cuando se enfrentan con otras ballenas, cuando se dicen ballenas entre sí. Porque la orca es un bicho muy chicanero. Entonces, cuando hay otro clan de orcas, no le dicen delfín, le dicen ballena para que se calienten. Entonces, aguante la orca, se sacan el cinto, revolean como en la cancha y se arma quilombo cada 2 por 3. Las otras especies marinas también le hacen bullying a las orcas diciéndole ballenas. Los lobos marinos, los elefantes marinos, y se cargan entre sí, porque al elefante marino no le gusta que le digan elefante. Y así está la naturaleza. Es decir, el ser humano no es el único que modifica patrones, pero es el único que modifica el ambiente. Es decir, nosotros, los seres humanos, modificamos la alimentación, modificamos la vestimenta, modificamos nuestro hábitat, adaptamos nuestro hábitat a nosotros. Cuando uno prende la calefacción está haciendo eso. Está adaptando el hábitat
a las exigencias de uno. Bueno, somos la única especie que ha podido transformar esto. Ahora bien, la antropogenia nos va a vincular con un concepto que se menciona mucho en esta alta casa de estudios, pero poco a veces se comprende la profundidad que tiene, que es el concepto de subjetividad. Es decir, ese universo representacional que creamos los seres humanos y que al mismo tiempo ese universo representacional creado por el colectivo humano que nos preexiste, que es cultural, es receptor de las nuevas generaciones. O sea, por eso los seres humanos advenimos a un mundo simbólico que nos preexiste y al mismo tiempo tenemos que desarrollar la capacidad de representar y de codificar. Este proceso constitutivo, o este proceso, llamémosle esta producción de subjetividad, entra en interjuego con lo que llamaremos constitución psíquica. Los seres humanos debemos constituir nuestro psiquismo para poder decodificar el mundo humano. Tenemos ese doble trabajo. Este es el vector, llamémosle antropogénico, que nos va a llevar hacia las teorías de la subjetividad. Y este es un campo inherente de la psicología. Es decir, la educación, el aprendizaje, para decirlo a grandes rasgos, implica la intervención de funciones psicológicas sumamente complejas y que son un debate al interior de la disciplina psicológica. No todas las teorías están de acuerdo entre sí. Nosotros podemos diferenciar aquellas teorías que se encuadran o se enmarcan dentro de las teorías de la subjetividad y aquellas que no. Por ejemplo, el psicoanálisis y el constructivismo, lo vamos a ver más adelante en la próxima temporada, son teorías de la subjetividad. El conductismo clásico, las teorías neurocientistas duras de la actualidad, no las podríamos considerar teorías de la subjetividad. ¿Por qué? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Por qué una teoría sería una teoría de la subjetividad y otra no sería una teoría de la subjetividad? Y con esto no las estoy escalafonando, no estoy diciendo que una es mejor que la otra. Solo para adelantar, Alguien tiene el micrófono. hay gente que está opinando, pero yo no escucho porque tengo el volumen bajo. Claro, pero a ver si se puede cerrar todos los micrófonos. Bueno, como les estaba diciendo, una teoría de la subjetividad Creo que lo primero tenemos que tener claro que es la subjetividad o conocer eso nosotros pensamos en la subjetividad. Claro, ¿qué sería una teoría de la subjetividad? Una teoría de la subjetividad, yo lo primero que diría, presenta un corte radical entre naturaleza y cultura. Digamos, la cultura no es la continuidad de la naturaleza por otros medios. Hay un corte. Una teoría que no es una teoría de la subjetividad, como acá afirma Daniel Krichman, pone un comentario en Facebook, un saludo para vos, Daniel, gracias por tu aporte, plantea una correlación entre el cerebro y la producción simbólica. O sea, nuestro pensamiento es derivado del cerebro. Tiene una base biológica. Si ustedes escuchan, por ejemplo, las conferencias o han leído los libros de Facundo Manes, de Daniel Goleman, de los clásicos neurocientistas contemporáneos, ellos hablan del cerebro. Hablan del cerebro. Si hay alguna pregunta, Raquel. Sí. Pueden poner los que estén en el Google preguntas en el chat y acá está mi ayudante Raquel que me las va a leer y yo intentaré responderlas.
Entonces, volviendo al plan. O sea, la educación tiene esta doble acepción, antropogénica y disciplinar. La antropogenia tiene que ver con esta producción, llamémosle, espontánea de la especie, que no puede evitar no transmitir de una generación a la otra. Y tiene que ver con una condición antropológica de la especie humana. Laplanche, por ejemplo, llama situación antropológica fundamental a esta asimetría cabal entre el adulto y su cría, y el tiempo de prematurez de la cría humana y el tiempo que necesita de desarrollo. Ahora, un gran biólogo argentino, mi hijo Pablo, me dijo que el elefante también nace en un grado de prematurez importante y lleva más tiempo que el humano a veces formarse. Y le dije, hijo, me cagaste. No sé qué responderte a eso. Pero al margen de eso, sí tengo una respuesta para eso, porque yo tengo respuestas para todo. Eso me decía mi madre cuando me retaba: Sebastián, vos siempre tenés respuestas para todo. Desde la perspectiva psicoanalítica, y vamos a dejarlo también para la próxima temporada, es el lugar que tiene en la constitución psíquica de lo humano la sexualidad infantil. Esa no la tenían. ¿Qué lugar tiene la sexualidad infantil en el proceso de desarrollo? Vale decir, si el desarrollo humano, para decirlo de manera amplia, es una línea recta que parte de las condiciones biológicas o se ve alterado por una desestabilización necesaria para que lo humano devenga humano. Y allí la sexualidad infantil, desde los desarrollos freudianos, por lo menos del psicoanálisis, va a tener un lugar clave. Ahora, del otro lado de la vereda, vamos al lado de la disciplina. Las disciplinas nos conectan con un momento más preciso, es decir, la antropogenia no tiene una historia clara, vale decir, desde que el ser humano aparece en el planeta, se activa un proceso que es históricamente difícil de fechar y que debe reproducirse en cada nueva generación. Es una condición constitucional de la especie humana, la antropogénica. Ahora bien, la disciplina podríamos decir que tiene historia. ¿Y por qué la disciplina tiene historia? Porque la educación se convierte en una disciplina en la modernidad. Tiene su origen en los trabajos de Comenius y de Rousseau y es, de alguna manera, la vedette principal de la Ilustración. La Ilustración no tiene una fecha definida de inicio, pero podemos ubicarla en el romanticismo, en el declive de la Edad Media, en donde, como dice Foucault por allí, parafraseando no sin cierta ironía a Nietzsche, cuando el ser humano comienza a desplegar cierta voluntad de saber y empieza a interpelar fuertemente la escolástica medieval. ¿Saben lo que es la escolástica medieval? Allá la gente que nos sigue por Google, la escolástica medieval. La gente que nos está viendo desde Azerbaiyán en este momento, sí. La forma de educación, la forma de educar, la forma de instruir. Sería No le oigo. La monarquía y demás. Es cuando es donde en lo medieval, que era lo fuertemente religioso, se empieza a abrir con el pensamiento, digamos. Belén. Hola, Belén. Se escucha muy bajito acá. ¿Podrías escribir en el chat? No sería... ¿En el chat de acá o en el chat del Facebook? En este. En el del Google. Pero, a ver, lo que pasa es que sus compañeros no escuchan. Dígalo y yo traduzco, de última. Es cuando en lo medieval tenía fuertemente el pensamiento teológico, después se va
Bien, lo que dice Belén es el pensamiento teológico. Belén está en lo cierto, se ha ganado el viaje a Disney con todas sus amigas. Bien. O sea, la escolástica era un sistema de decodificación de los textos sagrados. La Biblia era la palabra de Dios. La Iglesia era la única lectora e intérprete, dogmáticamente hablando, de la lectura divina. Cuando digo divina, no es divina en términos de Susana Jiménez cuando dice que divino, sino de la divinidad, es decir, del orden de Dios. El ser humano medieval vivía con la convicción de que Dios veía todo. Estaban convencidos de que Dios veía todo. Por lo tanto, las relaciones medievales son relaciones triangulares entre semejantes, pero siempre con Dios. Por eso el juramento era inquebrantable. Cuando se juraba por Dalma y Yanina en la Edad Media, la gente creía que ese juramento estaba certificado por un escribano que era Dios. La gente se aterraba si quebrantaba un juramento. Ahora que están de moda las series de época en Netflix, vikingos y todas esas cosas, además que hay mucha gente que se deja la barba vikinga y sale con un hacha por la calle, esos juramentos, la gente creía exactamente que Dios veía todo. Cuando los vikingos decían que iban al Valhalla, lo creían de verdad. No era una creencia como se dice hoy en día. Hay un texto muy gracioso de Terry Eggleton, un trotskista británico, algo bastante extraño, pero bueno, no importa. Él plantea que la relación del ser humano hoy en día, del hombre moderno con Dios, es la misma que con el alcohol. Solo se preocupan por la religión cuando les molesta, cuando se transforma en un obstáculo. O sea, la creencia hoy en día de las personas, incluso de las más religiosas, no es en los mismos términos que la Edad Media, porque en la Edad Media las instituciones se consideraban vicarias de Dios, es decir, estaban en su lugar. La escolástica era algo muy serio, uno no podía discutir abiertamente ciertas cosas. La Inquisición española, que está muchas veces pensada como un movimiento sumamente represor y oscurantista, tenía a su cargo el control precisamente de la lectura y de que no haya producción herética, es decir, lo que se oponía a la línea era considerada herejía, y la herejía era un delito grave. Incluso podía terminar en la muerte. Después de un largo proceso que tenía la Inquisición, la gente podía terminar quemada en la hoguera. Como es el caso de Menocchio, un molinero friuliano, historia retratada por el historiador Carlo Ginzburg, donde él cuenta cómo Menocchio en el año 1600 es el último hereje quemado por la Inquisición española, italiana, porque España era el reino que se dijo. Bueno. Y Menocchio, esto lo cuento ya hace varios años, esta historia es muy interesante porque él vivía, era friulano, era un molinero que empezó a pensar una idea un tanto rara para la época, que decía, no es posible que Dios haya creado el mundo en 6 días y el séptimo descansó, porque él era italiano, debe haber descansado 6 días y laburó 1. Chiste malo, disculpen. Entonces, Menocchio andaba ahí con su carro y su molino, charlando con la gente, y le decía que esto no era posible, que él tenía dudas de que lo que decía la Biblia pudiera ser cierto. Claro, lo escucharon, le dijeron, Menocchio venga, lo toma el tribunal inquisidor y le dice, Menocchio, ¿qué anda diciendo usted? Menocchio me lo imagino bien italiano, de película italiana, con una musculosa, simpático, extrovertido, diciendo cosas que un genio maligno puso en mi mente y no sé de dónde salieron, o sea, un genio maligno puso en mi mente, el diablo puso en mi mente. Digo, bueno, Menocchio, no lo diga más, porque eso usted sabe cómo termina.
Menocchio sigue con... La cosa es que Menocchio sigue hablando. Entonces lo vuelve a citar el tribunal inquisidor y le pregunta, Menocchio, ¿qué anda diciendo? ¿Usted ha estado hablando con los musulmanes? Manon Trop, no, dice. ¿Y ha estado hablando con los judíos? No, tampoco, dice. ¿Y ha estado leyendo los evangelios apócrifos? No, dice. ¿Y por qué anda diciendo eso? No sé, se hacía un poco el distraído Menocchio y seguía diciendo estas cosas. La cosa es que el proceso empieza a avanzar y Menocchio está en los umbrales de ser quemado en la hoguera. El hijo lo visita, relata Ginsburg. El hijo le implora que se retracte, porque lo que pedía la Inquisición es que la gente se retracte. Y de esa manera la Inquisición pensaba que le salvaba el alma a quien se retractaba. Sí decía lo que ellos querían que diga, o que haga la interpretación canónica. La cosa que Menocchio, creo que en uno de los momentos, yo diría, más conmovedores, si tuviera la posibilidad de hacer la película de Menocchio, me encantaría hacerle un primer plano, cuando le piden por última vez que se retracte, y él dice algo que para mí es conmovedor. Dice Menocchio frente al tribunal inquisidor cuando lo iban a quemar. A ver, no le iban a poner una sanción, una multa, lo iban a quemar. Menocchio dice, nadie puso ninguna idea en mi mente. Dice, estas ideas brotan de mi pensamiento. Acto seguido, Menocchio es quemado en la hoguera. Lo que a mí me resulta extremadamente conmovedor es que una persona prefiera ser quemado en la hoguera a seguir viviendo en un mundo en el que ya no puede creer. Esta es la Ilustración. La Ilustración es un proceso, Menocchio es el gran mártir de la Ilustración, porque es el que prefiere morir a seguir viviendo en un mundo en el que ya no puede creer. Y corta con la escolástica, porque la interpretación canónica de los textos es algo en un mundo en el que él ya no puede vivir. Él prefiere morir en su pensamiento, en la soberanía de su pensamiento, que seguir sujeto al oscurantismo interpretativo de la escolástica. Yo no sé si ustedes dimensionan el tenor de este acto heroico. Cuando Descartes, algunos años después, dice pienso, luego existo, y se llena de éxito, mujeres, descontrol, drogas pesadas, vida psicodélica, y pasa a la fama, pobre Menocchio lo prendieron fuego. O sea, yo me lo imagino a Descartes como Daddy Yankee andando en un convertible haciendo un video lleno de éxito, fama, textos, todo el mundo, y el pobre Menocchio lo prendieron fuego. Descartes no es E.T. La Ilustración se inicia con un poder instituyente donde el saber escolástico queda insuficiente. Y lo que empieza a sustituir ese mundo escolástico es la voluntad de saber. Foucault, parafraseando a Nietzsche, llama esto la voluntad de saber, que es este cuestionamiento incesante, no solo al saber escolástico, sino que comienza a advenir la naciente burguesía que empieza a empujar en una revolución que será la modernidad, que es un cambio radical de las formas medievales, tanto en el sistema económico, donde lo que busca la burguesía es acceder al poder, y bajo un sistema de conocimiento centrado en la razón y en la ciencia. La gran vedette de la modernidad será la educación, donde la educación pasa, sobre todo en Europa, estamos hablando principalmente de Europa, de la escolástica
a una nueva disciplina que comienza a emerger, que es la pedagogía. Y la pedagogía tiene como fin la ilustración del niño y de la infancia. Al mismo tiempo que los estados-nación en Europa comienzan a solidificarse y comienzan a caer las monarquías en detrimento de los estados republicanos, estamos hablando, obviamente, en la Europa occidental. Por lo tanto, la modernidad recompone un conjunto de instituciones donde el Estado republicano moderno va a tomar a su cargo la salud, la justicia y la educación. Y ahí vamos viendo el surgimiento de la biopolítica. Las poblaciones deben ser disciplinadas. Disciplinadas en el amplio sentido del término. Entonces la educación pasa a ser una práctica institucional. ¿Se entiende? O sea, esa educación que pasaba en lo que Robert Castell llama las familias providencia, esa familia que juntaba todo y se transmitía el oficio, no, la educación, el Estado pasa al mismo tiempo a tercerizar, a ser alguien que interviene en lo que se llamaban las sociedades de soberanía. ¿Qué quiere decir? ¿Quién era en la Edad Media europea quien dirigía la batuta? El padre. O sea, eran familias medias clanes, entonces había un padre a lo mejor que manejaba la familia, organizaba los casamientos, generaba todo tipo de, digamos, era el que dirigía, y el Estado pasa a tener injerencia, por ejemplo, en la crianza de los niños, ya no los cría la familia. Hay una instancia tercera que tiene poder sobre el cuerpo del niño. Entonces, la idea es criar gente sana, que esté dentro de la ley e ilustrada. La institución educativa será de ahí en adelante quien arrastre el pesado trineo de la modernidad. No hay modernidad sin ilustración. Y podríamos decir que no hay ilustración sin modernidad. Ahora bien, ¿quién es el peor adversario de la ilustración? Si tuviéramos que hipotetizar, ¿quién es el gran enemigo de la ilustración? La creencia. Pero nuestra bendita especie, al mismo tiempo que empuja hacia la ilustración, no puede evitar desarrollar creencias. Otra cosa que nos dejó la pandemia, ¿no es cierto? Los debates entre vacunistas y antivacunistas, los pro vacuna y los antivacuna. Había antivacunas de distintos órdenes. Había gente que decía que nos estaban inoculando una vacuna experimental y tenían reservas, y estaba el que decía que la vacuna producía autismo. Hay de todo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tiene? Esto es un debate ese. Había gente que tenía fe en la vacuna como si fuera también un talismán religioso que te podía cuidar de la muerte, y así sucesivamente. O sea, que alguien esté a favor o en contra de la vacunación no lo hace más o menos creyente en las cosas. Los seres humanos no podemos evitar desarrollar creencias, por lo tanto la ilustración es un proceso complejo e inestable. Como me decía un paciente mío ultrapositivista, yo soy ateo, pero cuando se cae el avión todos rezamos. Tiene razón. O
sea, hay un rasgo característico de nuestra subjetividad que de alguna manera la creencia por algún lado se nos va a filtrar. Y ese es el peor adversario que tiene la Ilustración. De hecho, hay movimientos culturales que están fuertemente sostenidos en creencias. Bien, dicho esto, y como para ir cerrando la primer clase, en Panorama de Psicología en Educación ustedes van a leer este pantallazo general de la asignatura. Miren los mapas conceptuales, que no son más que una pequeña guía de cuáles son los conceptos centrales de la materia, porque esta idea de que la psicología en educación, en tanto interpela esta relación del sujeto y la cultura, podría ser tranquilamente una psicología del todo. Por lo tanto, la psicología en educación, desde mi perspectiva, esto es discutible, incluso ni siquiera nos podemos poner siempre de acuerdo en las mismas cátedras, yo considero que un objeto debe estar definido. Y la definición de este objeto parte de que la psicología en educación tenemos que situarla en este entrecruzamiento entre antropogenia y disciplina, porque el campo educativo es un campo principalmente institucional. Es lo que sucede en esta red institucional. Hay muchos modos de ver esto, pero yo creo que para evitar ambigüedades y confusiones, digámoslo así, lo vamos a ir trabajando en las próximas temporadas. Obviamente que la educación es productora de subjetividad, pero no toda producción de subjetividad es educación. Porque la educación implica un método. Y como dirá en otro texto que está en la asignatura, la profesora Emanuele, que era la titular de Residencia Educativa, ella parte de la objetivación discurso pedagógico. Hace un análisis Foucaultiano en donde va a plantear con gran rigor que el discurso médico y jurídico está acompañado, el mismo Foucault lo dice pero no lo formaliza de este modo, por el discurso pedagógico. Es decir, el sujeto moderno es un sujeto biológicamente vivo y sano, jurídicamente apto y cognitivamente apto. En lo cognitivamente apto tenemos que pensar en un individuo atravesado por la institución educación, porque no nace espontáneamente con las condiciones que debe adquirir, debe ser formado pedagógicamente. Yo les diría, bueno, que vayan leyendo, vean los mapas conceptuales, lean Panorama de Psicología en Educación. Psicología en Educación en tiempos de pandemia es un texto que yo escribí en abril del 2020. Pero más que nada lo que me llamaba la atención es cómo avanzaba la dimensión biopolítica frente a las primeras medidas en la pandemia. Y si pueden, lean Educación, Salud, Discurso Pedagógico, capítulos 1 y 2, donde van a ir viendo cómo Emanuele formaliza la noción discurso pedagógico. Profe, ¿puede pedir, por favor, el último texto? Educación, Salud y Discurso Pedagógico. Igualmente, Belén, esto va a quedar subido a comunidades y puede ver la clase y escuchar nuevamente lo que no se pudo escuchar. No hay problema que pregunten, pero ante la duda la clase va a quedar grabada en un doble sistema, en el Google Meet y en la página de Facebook. ¿Alguien levantó la mano? ¿Y cómo se hace ahora? El último texto que dijo, ¿en el aula lo va a subir o lo podemos buscar en otro lado? Miren, tenemos un problema, porque en la Facultad de Psicología todo nos sale mal. El texto está en la fotocopiadora del CEP, pero con el cambio de autoridades esta semana la fotocopiadora va a estar cerrada. Yo intenté subir el texto, pero es muy pesado y comunidades no lo admite. Entonces probablemente lo que haga en estos días es subir un drive. ¿Alguna otra pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta?
Sí, claro. Shh. El Google habla. Pregunte. Me están preguntando chicos que no pudieron entrar a ¿Qué dice? No entiendo. No se escucha, Belén. Acá todos los que pudieron hicieron el legajo. Yo diría que en el Facebook si ponen el legajo se puede controlar también. Pregunte de nuevo, Belén. Es más fácil si escriben en el chat. ¿Alguna pregunta aquí? Ahí te escribí. Dice, hay gente preguntando. ¿Dónde lo aceptó? Si pueden poner la asistencia por Facebook. Sí. Pueden poner la asistencia por Facebook, pero los estudiantes que cursan virtual la asignatura, el práctico, una vez que se suba a comunidades la grabación, tienen que hacer un comentario de la clase en el foro. Esa va a ser la forma de certificar la presencia y el modo de cursado, a través del foro. ¿Se entiende? Lo vamos a ir mejorando durante el cursado. A ver, que no... Chicos, por favor, los que están presenciales, hagamos silencio porque los virtuales se mezcla mucho el sonido. Quiero que quede claro esto. Nos vamos a ir acomodando en el transcurso del tiempo. La idea de los que cursan la asignatura virtual es la participación desde el foro, del foro de comunidades. Ahí ustedes van a hacer un comentario de la clase a modo de participación, alguna pregunta, resumen, idea, algo que les resonó de la clase, y de esa manera van a ir certificando la presencia. ¿Está? Esto, como ustedes pueden ver, va a ser de manera sincrónica y asincrónica. Los que hacen solo el teórico virtual no tienen que hacer esto. Cuando yo dé la consigna para aprobar el teórico como condición de la promoción, van a mandar el trabajo a comunidades, que es el modo de entrega más simple y más ordenado, como todo el mundo, y van a figurar ahí. No hace falta que hagan esto. ¿Está? A lo mejor para poder la presencialidad del teórico, para poder cumplir, armamos dos foros. Armamos el del teórico y el del práctico. Lo vamos a ir resolviendo en el transcurso del año, lo que sea más claro y ordenado para todos. Los que hacen el práctico presencial pueden hacer este teórico virtual. Lo pueden hacer, sí, son bienvenidos. Era la idea, y lo pueden hacer incluso asincrónico al teórico. Pero es mejor el vivo. Sí, los que cursan virtual tienen posibilidad de promocionar, porque la facultad está abierta a todo y para todos. Los que están en el Facebook, que pongan un like motivador a la cuenta de 3. A la cuenta de 3 un like motivador para el Facebook. A la cuenta de 1, 2, 3. Like motivador. Qué lindo. Ahí ya. Me tira la pata. Bueno, vamos cerrando y vamos saludando a los compañeros que están en la virtualidad, resistiendo desde la virtualidad. Nos vemos la próxima. Saludamos a la camarita.